método fue desarrollado y usado más adelante por Arquímedes, que se hablará más adelante. Se lo empleó para calcular áreas de parábolas y una aproximación al área del círculo. Métodos similares fueron también desarrollados de forma independiente en China alrededor del siglo III por Li Hu, que los usó para encontrar el área del círculo. Más tarde también Su Chongxu usó este método para encontrar el volumen de una esfera. En el Siddhartha Shiromani es un libro de astronomía del siglo XII del matemático indio Bhaskara II, y se encuentran algunas ideas de cálculo integral. ¿Quién desarrolló el cálculo integral? Se dice que fue Leibniz porque fue el primero en publicar su trabajo, pero en sí viene desde el año 1664 a 1666, cuando Isaac Newton empezó a realizar los primeros cálculos, ya que él propuso un invento que se llamó fluxiones, en el cual podías calcular máximos, mínimos y la tangente. Se dice ¿qué tipo de problemas puede resolver el cálculo integral? Los principales problemas que puede desarrollar es la velocidad constante, por decir, es que hay un método cuando ves los métodos de integración va a venir área debajo de la curva que también se va a poder calcular para la vida cotidiana, pero son más o menos problemas de física. ¿Qué es el cálculo integral? El cálculo integral es el concepto fundamental de las matemáticas avanzadas, especialmente en el campo del cálculo y el análisis matemático. Una integral es la suma de infinitos sumados infinitamente pequeños. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal es la rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería o en las matemáticas generales y se utiliza principalmente para el cálculo de áreas o volúmenes. Bueno, yo les voy a hablar de por qué es importante estudiar el cálculo integral. Bueno, el cálculo integral nos ha ayudado mucho en los avances tecnológicos y científicos. Un buen ejemplo o varios ejemplos que nos han ayudado, por ejemplo, en las operaciones con rayos láser o las operaciones asistidas médicas. ¿Ya? ¿Tan poquito? Bueno, hay más ejemplos. A ver, otro ejemplo. Como en las medicinas, en las vacunas o en el airbag. ¿Quién más? Bueno, como ya se había dicho, el cálculo integral ha modificado muchas cosas a lo largo de la historia y pues nos sirve especialmente para realizar cálculos que no se pueden realizar de una simple manera. Por ejemplo, si tenemos una alberca cuadrada, para sacar el área del agua que lo contiene solo hacemos la base por la altura y ya obtenemos el área de esa alberca. En cambio, si por ejemplo tenemos un acuario en Veracruz que está bajo el mar, entonces esto nos quiere decir que se encuentra una superficie arriba y la superficie que está bajo el agua. Entonces de esa forma no va a ser sencillo identificar cuál es el área que se necesita para hacer ese acuario. Entonces para eso nos funciona el cálculo integral, para determinar qué volumen de agua tenemos bajo el mar. Otro ejemplo sería en las finanzas, con el valor presente de un ingreso continuo, en física y mecánica, para el área de una región plana o el área de una región comprendida entre dos curvas. Podríamos poner ejemplo de una montaña que se encuentra hacia arriba y luego el piso que está en otro nivel. ¿Algo más? No. Compañeros, somos el equipo Leibniz y vamos a hablar sobre Bueno, primero, ¿qué es el cálculo diferencial? Sabemos que el cálculo diferencial parte de la búsqueda de
una recta tangente de una curva. Con la ayuda de esta búsqueda podremos encontrar las soluciones donde se encuentran otras tangentes y así poder resolver sencillamente un problema que se nos plantea. Bueno, ¿qué tipo de problemas resuelve el cálculo diferencial? El cálculo diferencial es una parte importante de la matemática. Consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de cada función. El principal objeto de estudio del cálculo diferencial es la derivada y resuelve problemas de contabilidad, administración o económicos mediante problemas que impliquen derivadas, límites y continuidad. Ahora, ¿qué es el cálculo integral? El cálculo integral es una rama de las matemáticas que estudia el proceso de antiderivación o integración, como nos había explicado la vez pasada el maestro, que la integración es lo inverso a la derivación. Newton y Barrow, con aportaciones de Newton, crearon el teorema fundamental para el fundamental del cálculo, que es que la derivación y la integración son inversas. Bueno, ¿qué es el cálculo integral? Es una rama. Los tipos de problemas que se resuelven en el cálculo integral, sabemos que este es encuadrado en el cálculo infinitesimal. Esta es una rama de las matemáticas en proceso de derivación o proceso de integración o antiderivación. Es muy común encontrarlo en lo que es la ingeniería y en las matemáticas generales. Se utiliza principalmente en el cálculo de áreas, volúmenes de regiones y en sólidos de revolución. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los personajes principales. Entre ellos se encuentra principalmente Isaac Newton, que mientras su trabajo matemático pudo distinguirse muchos temas centrales, tal como el desarrollo de series de potencias, principalmente el desarrollo del binomio, también los algoritmos para hallar las raíces de las ecuaciones y las inversiones de series. También fue el que realizó o pudo hacer la diferencia entre la inversa entre el cálculo entre diferencial e integral y el concepto de fluentes y fluxiones como variables que cambian en el tiempo. Estas son equivalentes de integración y derivación. También el cálculo integral se le conoce como el cálculo infinitesimal y fue usado por primera vez por científicos conocidos como Arquímedes, Descartes, Newton, Barrow, Fermat, Roelbach y Cavalier. Infinitesimal es una cantidad muy pequeña. ¿En qué tiempo se desarrolla el cálculo integral? Bueno, principalmente el cálculo integral, los primeros que trataron este tema fueron los griegos, porque para ellos su recta se basaba en cocientes de números enteros, y así que esa recta tenía, por decir, muchos hoyos. A esto le dieron la vuelta hasta de gran dificultad, usando longitudes, áreas y volúmenes, además de números, ya que todas las longitudes, varias no eran como tal números, sino objetos en varios casos. También Zenón alrededor del año 450 a.C. planteó una serie de problemas que estaban basados en el infinito, que es en el que se basa el integral. De ahí no hubo más progresos hasta el siglo XVI, que fue cuando la mecánica empezó a llevar estos problemas matemáticos a examinar los centros de gravedad, y pues así fue desarrollándose a la actualidad. Y pues importancia de su estudio, en sí tiene mucha importancia dentro de la física, las matemáticas y también hasta en las ciencias médicas como la medicina o la química. Dentro de nosotros, en nuestra escuela, también nos hace capaz de resolver problemas principalmente cómo calcular la pendiente de la recta tangente a un arco de 2 puntos.
de la tangente de una curva en un punto y adquirir habilidades con base a las definiciones y a los problemas básicos del cálculo diferencial.